Bueno, gente, llegó el momento de decirte por qué saqué mi RTX 3090 de mi minero. Mi rig la saqué porque lamentablemente el mercado está muy malo. No voy a estar haciendo que esta gráfica sufra más. Fíjate aquí donde está RTX 3090. La saqué desde acá. Mira, que hasta lo grabé cuando estuve ayer sacándola desde mi minero. Déjame bajar el volumen. Aquí, ahí está. Fíjate ahí, esta es la RTX 3090. Ustedes saben que esta GPU ronda por un precio de unos, cuesta ahora mismo unos $3,000, $2,800, $3,000, y el precio varía. Esto siempre depende de donde tú lo vayas a comprar. Entonces yo decidí sacarla de aquí, mi 3090. Voy a dejar las otras trabajando, ¿verdad? Voy a dejar las otras porque ya el riesgo sería menor. Y voy a entrar aquí a... Vamos a entrar aquí a esta aplicación que se llama... Espérate, ¿qué pasa, loco? Ahí está. Bien. Razón del por qué yo quito mi 3090. Pues simple. El mercado está horrible. Ahora mismo las criptomonedas están en el suelo. Imagínate que tú arriesgando una inversión de casi $3,000 por literalmente casi nada. Porque si tú sumas el costo energético y sumas el valor de la GPU, la rentabilidad ahora mismo la rentabilidad es muy mala. Y eso que te estoy hablando, yo que cuento con un rig, con dos rigs, en el cual tengo ya una cantidad de megahash. Vamos a decir que puedo ganar algo, ¿no? Pero para mí, arriesgar una tarjeta como esta, a como está el mercado ahora mismo, no es rentable. Fíjate, voy a ponerla por aquí. Voy a poner para que ustedes vean. Voy a ponerla por aquí. Ahí está, 3090. Y el valor que me daría, ahí está. No voy a calcular el costo energético, no voy a calcular nada de esto, porque ustedes saben que esto varía, depende del país que tú te encuentres. Ahora mismo el costo eléctrico está saliendo, es decir, no es rentable. Si tú pagas luz, pues el minar con GPU se está poniendo difícil porque literalmente no está dando ni los gastos. Y esto estaría para usuarios que, por ejemplo, tienen otra entrada de dinero y pueden, por ejemplo, guardar las monedas, porque ustedes saben que el mercado no va a estar así para siempre. El mercado, con el tiempo, puede que las criptomonedas suban y ahí tú puedas recuperar tu inversión. Si tú hordeas, si tú guardas tus monedas, pues en un futuro, lógicamente, puedes recuperar esa inversión y ese sacrificio que tú hagas en cuanto a la inversión por la GPU y en cuanto a la inversión de pagar la luz y todo esto. Pues si tú no dispones de un capital o de, por ejemplo, de otra entrada de dinero para tú, vamos a decir, aguantar esos gastos, pues no vale la pena. Porque fíjate, apenas me está dando $6.93. Que esto vendrían siendo al mes, vamos a decir, 6.93 por 30. $207. Y mira que para mucha gente no va a ser, lo van a ver bien, ¿no? Van a decir, cónchale, pero Alex, $207 está bien. Lo que pasa es que yo vengo de que esa tarjeta el otro día me estaba dando $15 diario. O sea, me estaba dando entre 15 cuando subió, que estuvo hace como 2 o 3 meses atrás. El Ethereum estuvo súper alto y esa gráfica sola me brindaba unos $450. Y ya yo le he sacado un par de dólares a esta gráfica. Pero como está la cosa ahora, vamos a ponerlo acá, ¿verdad? Y hay que destacar un punto importante, y es que ahora mismo está en 114.
y yo la puedo, haciéndole overclocking, yo la meto a 120. Es lo máximo que me puede dar a través de HiveOS. Me da más o menos 120, que sería $7 por día. $7, vamos a calcularlo. 7.27 por 30. $218 mensuales. Que en República Dominicana, por el dólar está a 58 pesos allá. Serían 12,000 pesos. Bueno, para una gente en República Dominicana estaría bien. Pero réstale a eso que esa tarjeta sola te consumiría unos 5,000 pesos de luz. Ella sola, porque esa tarjeta, bueno, aproximadamente, estoy tirando un número así aquí porque allá la luz es muy cara. En República Dominicana la luz es carísima. Bueno, te quedarían como unos 7,000 pesos, que se hace algo, ¿no? Donde un sueldo mínimo ya son como 15,000, un sueldo mínimo tiene que estar ahora casi en 20,000 pesos, un sueldo mínimo. Quizás ya pueda que te dé algo, pero yo vivo en un país muy caro, donde aquí todo es caro, la renta es cara, la luz es cara, todo es caro. Pero no voy a arriesgar mi 3090, no la voy a arriesgar. Yo lo que hice fue que la monté aquí, perdonen que miren que tengo aquí cultivando abajo con 120 TV Buy, sacándole dinero a esto también. Lo que voy a hacer es que me voy a quedar con ella, la voy a estar disfrutando. A ver, ¿dónde está Nvidia? Aquí está. Lo que voy a hacer es que me voy a quedar con ella porque yo soy gamer y el propósito de tener una potente gráfica como esta es tu poder disfrutarla, no solo que sea para negocio, que también tú puedas jugar. Yo voy a estar jugando con ella, voy a estar haciendo otros trabajos, voy a estar editando mis videos, que ustedes saben que yo edito para mi otro canal también, edito para este canal, y tener una gráfica como esta te viene súper bien. Mira, ahora mismo yo estoy grabando doble pantalla, estoy usando Streamlab y todo lo estoy haciendo con esta gráfica, y lo que voy a hacer es que cuando no la esté usando, pues la voy a dejar minando, pero aquí. Ustedes saben que tenerla en un rig como en este caso, pues ustedes saben que el calor, el caliente que consume la tarjeta es más difícil, porque al tener todas estas gráficas juntas, ustedes saben que esto lo que hace es que genera un calor insoportable y la gráfica sufre más. Pero yo teniéndola aquí en mi PC, pues lógicamente que la gráfica no va a sufrir tanto, porque el yo tenerla aquí en mi PC, ella va a estar más desahogada. Y aparte de esto, yo le voy a hacer overclocking, pero el overclocking que le voy a hacer es sencillo. No le voy a meter los 120 MHz o los 128 MHz, que he visto que hay por ahí usuarios que le meten esta cantidad de MHz. Yo no, yo la voy a dejar, por ejemplo, por lo menos que me dé 100, 110, porque total, para lo que están pagando ahora mismo en el mercado, no vale la pena tú sacrificar una inversión tan grande de casi $3,000 sin saber que tu gráfica se te va a dañar, que se te va a freír. No le voy a mentir a usted de acá diciendo que no la voy a dejar minando. Pues claro, la voy a dejar minando, pero cuando yo no esté usando este PC. Y yo por lo regular uso mucho mi computadora, porque aquí es que yo hago mi trabajo, este es mi medio de entretención, aquí es que yo grabo, aquí es que edito mis contenidos. Pues cuando yo no la esté usando, pues lo que voy a hacer lógicamente es que la voy a poner a minar Ethereum, o la voy a poner a minar Dogecoin también, que la puedo poner para ganar también otra criptomoneda. Pero no la voy a tener en el rig, porque ustedes saben que en el rig eso es 24/7, sin que no se apaga, no descansa. La voy a dejar aquí hasta nuevo aviso. Si el mercado más adelante se pone mejor, vamos a decir que el mercado sube, que el Ethereum se pone más caro, pues ahí yo lo que haría que la pondría otra vez en el rig y le sacaría algo de dinero, porque la idea de uno estar minando con estas tarjetas de video, en mi caso, es yo poder sacar la inversión que hice, porque yo he invertido muchísimo dinero, y la idea de yo poner una tarjeta como esta a minar junto con las demás, pues sería yo poder al menos recuperar la inversión. Una vez que ya yo recupere la inversión, pues lo que venga por ahí para allá, pues ganancia, ¿no? Y
todo negocio tiene pérdidas. Si se quema una GPU, pues lógicamente hay que asumirlo, porque como en todo negocio, ustedes saben que hay negocios que tienen gastos, que hay negocios que tienen pérdida. Pues la minería es igual. En cualquier momento una gráfica se puede romper, se puede quemar el chip, ¿no? Las memorias se pueden freír, que ustedes saben que lo que sufre más es la memoria. Pues esto tú tienes que, como un hombre de frente, asumirlo, porque como en todo negocio, y los que están aquí en el canal que han tenido negocio, me imagino que están de acuerdo conmigo, que en cada negocio, primero tú tienes que invertir, y segundo, siempre hay una parte que se va a pérdida. Pero por mi parte, lo voy a dejar aquí. La gráfica la saqué del RAID. Voy a minar solamente de vez en cuando, no va a estar minando 24 horas, solamente cuando yo no esté usando este PC. Lo que voy a hacer es que la voy a dejar ahí y de vez en cuando la voy a dejar descansar, porque me dolería mucho que una RTX 3090 como esta se me queme. Si te gustó el video, regálame una suscripción, dale like y te veo en el próximo video. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué harías tú si tienes una 3090? ¿La dejarías trabajando o harías esto que yo estoy haciendo? ¿La sacarías y la pondrías a descansar? Así que ya sabes, déjame un comentario y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta el próximo video.